Los hechos por los que se me juzga, como dijo la juez, podría llegar a tener hasta 2 años de prisión. No fueron más que un profesor de mi departamento de filosofía dio positivo en un PCR y el médico rastreador por teléfono me dijo que me hiciera la prueba y que estuviese confinada 15 días. Por el hecho de dar la misma asignatura, él suponía, o sea, se basaba en un supuesto, yo debía de ser contacto estrecho, pero es que yo no era contacto estrecho porque apenas le conocía. Entonces me negué a la prueba y yo estaba sana, lo sigo estando después de 3 meses. En la orden de confinamiento pusieron que yo era negacionista por negarme a la prueba. Por lo tanto, cada día venían policías a mi casa a cerciorarse de que yo estaba allí. Un par de veces encontraron que yo estaba haciendo la compra porque vivo solo en una zona apartada y no siempre podía molestar a mis amistades para que viniesen a hacerse cargo de mí. Y alguna otra vez estaba dentro, pero no les oí. Pensé que la perra ladraba a algún vecino. Total, que me denunciaron por desacato y ahora estoy juzgada en el juzgado de guardia por no habérseme encontrado en casa un par de veces, ¿no? La jueza me ha tratado como si ya hubiese decidido que yo soy una delincuente y pongo en peligro la salud pública. Le pongo en peligro a ella y a los más débiles. Ella estaba afectivamente comprometida con esto. Estaba muy enfadada la mujer. Una muestra de que la gente se cree esta alarma sanitaria, ¿no? ¿Por qué no comprueban y anuncian todos los casos positivos, asintomáticos, que no se desarrollan después en enfermedad? Están tan aterrados, la jueza en este caso, como mucha gente. No quieren ver la realidad ni después de que se constaten los hechos. Todos los números que utilizan para aterrorizar a la gente, para que no se reúnan en fiestas, en eventos culturales, ni en encuentros, es una locura en base a casos asintomáticos, que según la versión oficial es debida a la capacidad tan grave de contagio que tiene este virus, pero luego la gran mayoría ni acusa la enfermedad o tiene una pequeña gripe. Y esto luego no se dice, después de tenerte en arresto domiciliario 15 días. En vez de pedirte disculpas, te juzgan por el juzgado de guardia. No sé, es tan absurdo. Es como cuando la Inquisición no ha sido a misa, pues a esta hay que quemarla en la hoguera, ¿no? Estamos como practicando una filosofía del utilitarismo, ¿no? Una minoría tiene que sacrificarse por una mayoría. Pero parece que ahora la mayoría se tiene que sacrificar por una minoría, pero esto no es el problema de fondo. Pues la mayoría de la gente piensa que está haciendo un sacrificio por la salud de las personas del grupo de riesgo y cree que nosotros, que somos algo así como supremacistas sanos, porque somos vectores de contagio, que no tenemos empatía con las personas de riesgo, ¿no? Pero ya a mi edad conozco bien qué es la iatrogenia y las consecuencias adversas y la muerte de las personas por malas prácticas médicas. El médico para mucho es lo más, pero para mí lo que está pasando en esta pandemia es un ataque ejemplar, bestial de los abusones. Los abusones son los que te convencen de que ellos son tus buenos padres, los guías de la sociedad, son los benefactores. En un tiempo convencían de que los necesitábamos para protegernos y surgieron los aristócratas, los guerreros. También se ha usado la religión por la fe que tiene la gente en la espiritualidad y la necesidad de la ética, pues para abusar de los pueblos, y ahora es el mando de los abusones. Y los abusones nos pueden llevar al picadero de carne en las guerras, y ahora con las vacunas pues pretenden hacer una limpieza eugenésica. Ya cuando era yo muy pequeña, en los libros de texto nos enseñaban que los transgénicos, las semillas OMG, iban a acabar con el hambre en el mundo. Por eso debían imponerse en todo lo que llamaban el mundo en desarrollo, que era el tercer mundo, ¿no? Y lo que han hecho ha sido erradicar los usos tradicionales de las agriculturas de los pueblos, y con ello la cultura sobre la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería. Han desertizado e industrializado la tierra a base de envenenarla y convertirla en monocultivos capitalistas. Y con la ganadería 3/4 de lo mismo. La transgenia ha manipulado a las especies animales para su mayor productividad y la intensificación de explotaciones intensivas, ¿no? Bueno, pues ahora quieren implantar la manipulación genética en las personas y a nivel masivo mundial, con las vacunas de transfección, ¿no? Terapias génicas que desarrollan transformaciones en nuestro material genético.
Los abusones nos venden panaceas con las que las poblaciones dan voluntariamente sus tierras, sus costumbres y ahora su cuerpo. Y para mí en el fondo hay como dos filosofías de vida sobre la medicina y la ética que son. Por un lado, el juego de los aprendices de brujos, en el que el objetivo es la artificialización de toda nuestra vida. Por supuesto que detrás están sus intereses comerciales, pero también está la psicopatología de esta gente, que son eugenésicos. La otra filosofía contraria es la del empoderamiento personal y colectivo, de volver al sentido común, de la lógica de la vida ecológica, con los valores humanísticos, lo que se llama poner la vida en el centro. Vivir para ser felices, para cuidarnos mutuamente, para sacralizar la vida en un sentido amplio, no solo vivir la miseria que nos quieren reducir, ¿no? Para mí el plan de los abusones fue chocante desde siempre, porque desde pequeña hemos conocido, yo ya soy mayor y desde pequeños hemos conocido la supremacía de la medicina. Cuando éramos pequeños nos ponían para la gripe de cada año las inyecciones de antibióticos, que luego se ha sabido que no han valido para nada, pero en muchísimos años seguían poniendo aquellas inyecciones de antibiótico. Todos conocemos personas que tienen el estrago que causó la talidomina, personas con deformaciones genéticas, ¿no? Que tienen, en vez de brazos tienen muñones, les faltan dedos, miembros, y hay cosas que no se ven, como es personas que conozco que se han quedado estériles o que fueron estériles desde que nacieron porque sus madres tomaron este medicamento para no tener vómitos durante el embarazo. Entonces, ¿cuántas medicinas inservibles? ¿Cuántas medicinas se prescriben a los ancianos ahora que están medicalizados para todo? Para comer, para ir al baño, para despertarse, para acostarse. Y otro tema bastante importante que es el de la falta de contacto, ¿no? En esta supremacía médica no prohíben el contacto y para mí es mi tema, porque para mí el contacto amoroso, los afectos, la vinculación es el mayor sustento para la salud. La falta de sentido de esta pandemia se acusa en el horror garrafal de pretender que el aislamiento es saludable. El aislamiento es saludable. A veces es necesario, a mí me encanta aislarme si es para meditar y para disfrutar de mi soledad, que también es necesario. Otra cosa es que sea permanente y obligado como tienen a nuestros ancianos en las residencias. Para mí es la mayor fuente de debilitamiento de las personas. Por esto yo hablo en contra de las medidas de contención, de las mascarillas, el aislamiento, la distancia y todo este adoctrinamiento terrorista para infundir terror, y así aterrorizados haremos como esta juez que me miraba como si yo fuese una asesina en serie por salir de casa un par de veces a sacar a la perra y hacer compras, que vivo medio en el campo. Ella hubiese preferido que yo hiciese una huelga de hambre durante 15 días antes que no cumplir los mandatos psicópatas de las autoridades sanitarias. Esto me choca mucho porque precisamente yo trabajo con la biodanza, que es un sistema de integración humano en el que lo importante es recuperar la alegría de vivir a base de potenciar nuestros potenciales, valga la redundancia, a base del movimiento, la danza y sobre todo el sentir a los demás y a un grupo basado en el amor incondicional, ¿no? La persona es mucho más que un organismo mecánico reducido a funciones fisiológicas, aquello que los supremacistas médicos pretenden hacernos tragar. Somos cuerpos que dependemos de ellos y de su programa artificial, como copias reducidas de la vida. Somos el sueño del robot, el cyborg, el esclavo, el soldado, el proletario funcional. Este programa es como el mundo de la novela 1984 de Aldous Huxley.
y si lograsen, que no lo harán, meternos la vacuna transgénica, pueden pasar muchos años de personas con graves trastornos. Como ahora hay muchos trastornos debido a la iatrogenia, mucha gente sufriendo por vacunas que no son seguras, por alimentación chatarra, por la desnaturalización de la vida. Muchos ancianos rotos, muy seniles, cascados con tanta medicación y dependencia médica. Los gobiernos preocupados por la salud hasta el punto de que paran la economía, las libertades, cambian las leyes, desde lo más fundamental, no están aplicando verdaderas medidas ecologistas, ayudando a la formación de comunidades autogestionadas sostenibles, cambiando las políticas de residuos, que vivimos en un mundo del residuo y la basura. No me refiero al greenwashing, a que todo parece ecológico, pero en el fondo no se han cambiado las normativas sobre residuos, sobre incineración, y no se avanza en la economía circular más que... Vaya esquinazo nos has pegado. ¿Por la puerta de atrás y sales por la de adelante? ¿Como los toreros o qué? ¡Joder! Y me han convocado para pedirme declaración, ¿no? Ella es la abogada. Elena, Yo con la imagen prefiero... Bye. Pero quiero hablar, ¿eh? Casi. Estaba ya juzgando. O sea... Buah. Tenemos que justificar por qué respiramos. Si necesitas ir a la compra y comer, también lo tienes que justificar como si estuvieses pidiendo un favor que dependiese de ella, de que te deje ir al supermercado por comida. Bueno, tremendo. Sí, yo sí quería comentar que me ha parecido, la declaración ha sido como, a mi parecer, muy violenta. La jueza parecía que estaba prejuzgando de antemano ya los hechos y insistía en preguntar lo mismo una y otra vez, como queriendo que ella respondiera lo que la jueza quería escuchar. Entonces, el nivel de violencia para mí ha sido muy alto en el sentido de esa insistencia, ¿no? Y parecía como que la jueza ya prejuzgaba el caso, ¿no? Como que le estuviera diciendo ya que era culpable de este delito, que por otra parte es como increíble la criminalización que se está dando de la población, ¿no? Porque hay un principio de intervención mínima del derecho penal que se está vulnerando absolutamente, porque una cosa es que te pongan una multa administrativa por un incumplimiento de algo, pero claro, que las personas se vean obligadas a estar dentro de un procedimiento penal que puede acabar
con una sentencia condenatoria que te va a dejar unos antecedentes penales que de alguna manera te acercan a un posible ingreso en prisión. Es que es una cosa totalmente desproporcionada y para mí es esto, es una criminalización de las personas que opinan diferente. En un momento dado ha dicho, esto le puede llevar a usted a 2 años de cárcel. Increíble. No he dado positivo y me han tenido 2 años y dos semanas en casa sin poder salir, con la policía una y otra vez. Cada día se presentaban 2 y 3 veces a controlar, a ver si estaba, con lo que suponía en la vecindad de ¿qué está pasando? ¿Qué has hecho? ¿No? Has quedado como, no sé, como una loca que en peligro de hacer delitos o así. Es muy feo. Culpabilidad para mí, porque además la carga de la prueba es como que la tienes tú, de repente te ves en mitad de un procedimiento viéndote juzgada por algo que no tiene mucho sentido, pero es una presunción de culpabilidad, ¿no? Y sí, el recorte de derechos fundamentales es que es grandísimo, sí. Y todo por saltarse una gripe, ¿no? El confinamiento por una gripe. Bueno, aquí lo que está pasando, a mi entender, es que de repente eso que llaman autoridades sanitarias se han convertido como en una especie de policías, y entonces cualquier persona que te indica con el dedo que tú eres un contacto estrecho, no existe un procedimiento con garantías en el que tú te puedas defender, presentar unas alegaciones, por ejemplo, cosa que existe en cualquier tipo de procedimiento administrativo, y a partir de ahí se pone en marcha un mecanismo en el que puedes acabar, como en este caso, inmersa en un procedimiento penal, no ya administrativo, penal, donde se te pueden pedir penas graves, se te puede condenar mediante una sentencia, puedes tener ya tus antecedentes penales. Es una criminalización de la población. Bueno, que espero que seamos muchos que veamos que esta contradicción es insoportable. Estamos perdiendo nuestros derechos básicos, la libertad misma. Yo he pensado mucho en el tiempo que he estado 2 semanas cerrada, como si fuese un arresto domiciliario. Además de las condiciones, o sea, es que hay algo que es inalienable, que son los derechos que están reflejados en la Constitución, ¿no? Y los estamos perdiendo de un día a otro yo creo que es por una hipnosis basada en el miedo.